Buenas tardes, soy la doctora María Sotelo Pérez, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Tengo dos doctorados, soy doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuve la mención internacional de doctorado y el premio extraordinario de doctorado, así como doctora en Economía por la misma Universidad Complutense en el programa de doctorado en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas, donde obtuve la mención europea y el premio extraordinario de doctorado. A lo largo de la presente sesión procederé a analizar los indicadores ambientales como punto de partida para la erradicación de conflictos, la huella hídrica en España. Indiscutiblemente, a lo largo de las últimas décadas, el concepto de medio ambiente y sobre todo el análisis de los recursos que conforman ese medio físico que nosotros indudablemente utilizamos, disfrutamos y empleamos para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, se ha consolidado como un epicentro fundamental dentro de la actividad humana, social y por ende también económica. Indiscutiblemente, la base fundamental de esa economía ha evolucionado hacia una economía donde el crecimiento económico es un elemento más y convive fundamentalmente con el progreso social y la protección ambiental. Desde esa perspectiva, el análisis de los recursos que configuran ese medio ambiente se torna también, cuanto menos, imprescindible. Y por ende, el estudio de esos recursos y concretamente del recurso hídrico se nos torna indispensable, puesto que, aunque creamos lo contrario, el agua es un recurso limitado y indiscutiblemente es un recurso indispensable para la vida, para la supervivencia del ser humano. Los procesos actuales de esta economía globalizada mundializada, que fundamentalmente ha propiciado el aumento de los procesos de producción, de distribución y de consumo, ha incrementado también las demandas de recursos naturales como el recurso hídrico, marcando indiscutiblemente diferencias territoriales y conflictos en los propios territorios que muchas veces no están enmarcados fundamentalmente al concepto de escasez, porque en muchas ocasiones ese recurso hídrico que consideramos ilimitado como tal, no está marcado exclusivamente por la escasez, sino por una óptima o no óptima distribución del recurso y sobre todo de una gestión y de una planificación de dicho recurso hídrico. Indiscutiblemente, a lo largo de las últimas décadas, como señalo, ese concepto y sobre todo en torno a la base del análisis territorial y sobre todo económico ha cobrado y cobra una notable importancia. El análisis fundamental de estos recursos hídricos indiscutiblemente es sumamente compleja, porque tener en valoración recursos de carácter natural que en muchos casos son concebidos como bienes públicos, cuanto menos también genera diferencias y conflictos en torno a incluso la conceptualización y la valoración, si bien es de necios, como señalaba Antonio Machado, confundir valor con precio, a la valoración, como señaló, de esos recursos hídricos. Por su parte, la preocupación por estos análisis del uso y el disfrute de los recursos hídricos ha ido evolucionando a lo largo de las décadas y sobre todo tienen por objeto fundamentalmente ser abordados por el ámbito universitario. Desde esa perspectiva, los primeros estudios de un indicador, como es el indicador huella hídrica, empieza a tomar mayor presencia en el ámbito científico y sobre todo en el ámbito científico desde el punto de vista de la universidad. El concepto de huella hídrica tiene sus orígenes en los estudios de Champagne y de Hochstraat, así como en el concepto de agua virtual establecido por el profesor Allan, el cual nos da a conocer una nueva perspectiva del uso y el disfrute de dicho recurso hídrico. Indiscutiblemente, la evolución también de estos indicadores ambientales se hace patente y se hace presente en nuestros momentos actuales, marcando una evolución fundamental entre esos indicadores ambientales de presión, estado de respuesta, hacia los actuales modelos de fuerza motriz, presión, estado, impacto y respuesta, que indiscutiblemente se hacen necesarios para promover una gestión eficiente y sobre todo equitativa del recurso hídrico. Por ello, indiscutiblemente, como señaló, los indicadores ambientales se
cobran esencialmente necesarios para poder abordar una realidad que es esencial en el devenir de la población y sobre todo en el devenir de un uso responsable del medio en el que vivimos y convivimos. Los indicadores ambientales, como señalo, cobran notable importancia porque los procesos globalizadores nos hacen incrementar nuestras necesidades de consumo de recursos hídricos. Indiscutiblemente no es algo novedoso. Ya en la escuela clásica de los economistas, partiendo desde los estudios de Adam Smith, se hace patente esa necesidad de abordar una realidad de un recurso que es indispensable para la vida, pero que muchas veces no tiene el impacto de la repercusión, sobre todo en el ámbito de la valoración del mismo, frente a otros recursos que, sin ser necesarios para su existencia humana, sí que tienen un mayor peso, sobre todo en la concreción de su precio. Desde esa perspectiva, como señalo, analizar, estudiar y valorar una realidad compleja, pero no por ello menos importante, como es el estudio del medio ambiente en general y el estudio de los recursos hídricos en particular, se cobra esencial. Partiendo, como señalo, de los estudios de Aland, de Hofstad, de Champagne en torno a el concepto de agua virtual y de huella hídrica, el cual se concibe fundamentalmente como un indicador esencial para conocer la cantidad de recursos hídricos que se precisan para la producción de bienes y de servicios, así como por el propio consumo, tanto directo como indirecto, que hacemos de esos recursos hídricos, es elemento esencial, como señalo, para poder concretar una buena base sobre la cual no solamente erradicar conflictos, sino gestionar una buena planificación del uso, primero de la captación, en segundo lugar del uso y de la distribución, así como del consumo de los recursos hídricos. La base fundamental de todos estos estudios en torno al indicador huella hídrica torna notable importancia sobre todo en torno al Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid y concretamente del Grupo de Investigación, Desarrollo y Gestión Ambiental del Territorio, dirigido por el catedrático profesor doctor don José Antonio Sotelo Naval Potro, el cual ha ido guiando, partiendo, como señalo, de esos estudios de Aland, Champagne, Hofstad y también de los estudios del profesor don Ramón Llamas, de una nueva forma de entender ese recurso hídrico y sobre todo de ponerlo en valor. Desde esa perspectiva, los estudios marcados por dicho grupo de investigación y por el Centro de Investigación del Instituto de Ciencias Ambientales, así como por los trabajos elaborados por parte de los investigadores, dentro de los que formo parte de la Universidad Rey Juan Carlos, cobra notable importancia, como señaló, el estudio de estos indicadores. Unos indicadores sobre los cuales basar la base estructural y sobre todo la base matemática que empieza a tornarse esencial, sobre todo para evitar sobre todo teniendo en consideración la complejidad que puede emanar fundamentalmente de dar una valoración monetaria, una valoración numérica y una valoración potencialmente matemática a un recurso como es el recurso hídrico, y que sin lugar a dudas desde los estudios de estos centros de investigación, de este centro de investigación, este grupo de investigación y ambas universidades, vamos plasmando fundamentalmente, como señaló, en la concreción de una base fundamental de análisis y de estudio de esa realidad hídrica, que sirve no solamente como epicentro del análisis de la base matemática, sino también de su puesta en funcionamiento y su análisis en el propio territorio, un territorio como es el caso del español, donde los desequilibrios territoriales, indiscutiblemente marcados por las diferencias del medio físico, amén de las concreciones posteriores de su medio humano y económico, se hacen totalmente patentes y visibles en el territorio. Bien, todos esos estudios nos hacen darnos cuenta de cómo estos indicadores que van evolucionando, como hemos señalado, se tornan cuanto menos necesarios para conocer el devenir de un recurso indispensable para la vida como es el recurso hídrico. ¿Y qué
qué técnicas, instrumentos y métodos disponemos a nuestro alcance para concebir esa realidad. Indiscutiblemente, desde los estudios llevados a cabo por el grupo de investigación, el centro de investigación y las universidades señaladas, marcan fundamentalmente una base estructural y sobre todo una base territorial, donde la concreción de estas realidades que están marcadas por los propios desequilibrios territoriales, que a fin de cuentas también incurren en la generación de conflictos interterritoriales e intraterritoriales, se torna cuanto menos, como señaló, necesaria para vislumbrar cómo hacer frente a esa realidad y afrontar esa realidad de una manera eficiente y sobre todo equitativa, favoreciendo y fagocitando la disolución de dichos conflictos y sobre todo actuando de manera eficiente en el territorio, puesto que muchas veces esos procesos, esos conflictos vienen emanados de un uso ineficiente del recurso hídrico, así como de un uso ineficiente de las propias técnicas de producción, incluso de distribución, así como de consumo de ese recurso hídrico. Con todo ello, concluir que fundamentalmente la base de todos esos estudios tienen como precepto fundamental la concreción de una eliminación, no solamente de una eliminación de unos conflictos, sino de la concreción de una gobernabilidad de los recursos hídricos y también de una gobernabilidad en el ámbito de la protección ambiental, que nos lleve fundamentalmente a ser eficientes en el uso y en el disfrute de dichos recursos y sobre todo para hacer frente a unas necesidades que son básicas para el devenir de toda sociedad, como es el empleo de esos recursos hídricos para la producción, no solamente para el consumo, sino para la producción de otra serie de bienes, así como para favorecer el buen funcionamiento del mercado en su conjunto y del conjunto de mercados que lo conforman en particular, es decir, de esos mercados exteriores de importación y exportación de bienes y de servicios, así como de esos mercados de bienes y de servicios que tanto necesitan de los recursos hídricos. Asimismo, se torna esencial concebir los nuevos indicadores ambientales y concretamente el indicador de la huella hídrica, así como el indicador de huella de carbono, el indicador de huella ecológica, como un instrumento o como un medio fundamental para concretar un uso racional que permita la optimización de ese uso y disfrute de los recursos hídricos. Y cuando hablo de optimización hablo de generar una base de equilibrio fundamental entre la propia oferta y la demanda de los recursos hídricos. Y por último, concretar fundamentalmente la necesidad que conlleva en los momentos presentes investigar, estudiar y analizar los recursos naturales en general y los recursos hídricos en particular como elemento fundamental para dar validez a un empleo de unos recursos que indudablemente no son ilimitados y por ende deben ser preservados, conservados y en muchos casos regenerados. Con todo ello finalizo la exposición. Muchas gracias por su atención.